Bien. Bueno, esta semana, segunda semana de cursado. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo esta semana? Fíjense que la semana pasada fue la primera, no, miento, la anterior fue la segunda, que vimos todos los ejercicios, ¿sí? Y culminamos con la entrega del día de ayer del trabajito, de ayer a las 8 de la mañana. Esta semana, arrancando ayer 26 hasta el día viernes 1 de marzo, les vamos a pedir que hagan, que resuelvan los ejercicios del 1 al 15 de la unidad 2. Acá les recomendamos que traten de ir al día, que eso también se lo dijimos la semana pasada, como para que ustedes vayan teniendo un orden y no se vayan atrasando tanto. La semana que viene veremos la última parte de lo que es esta unidad 2, bueno, y luego ya viene una instancia evaluativa. Bien, ¿qué vamos a empezar viendo esta semana? Ecuaciones e inecuaciones, ¿sí? En esta primera semana vamos a entrar a ver lo que es resolver problemas, ¿sí? Y de qué hablamos cuando nosotros en matemática decimos que vamos a resolver un problema. Estamos haciendo referencia a situaciones que se encuentren más o menos bien definidas y estructuradas y que tienen contenido matemático, ¿sí? Donde esos contenidos matemáticos van a ser abordados a través de una información que nos va a brindar el problema para encontrarle una solución, ¿sí? La idea siempre es lograr afianzar en la resolución de problemas el dominio de alguna técnica o aplicaciones de conceptos que ustedes ya tengan, ¿sí? ¿Qué es lo que más van a encontrarse por ahí en esta unidad? Con mucho lenguaje matemático, ¿sí? ¿Y qué hacemos nosotros con ese lenguaje matemático? Trabajarlo, manipularlo para poder encontrarle soluciones. En este caso, a las ecuaciones. Nosotros tenemos en matemática lo que llamamos el lenguaje coloquial, ¿sí? ¿Cuál sería el lenguaje coloquial? Esto que leemos acá, el doble de un número aumentado en 5 unidades es igual al triple de su consecutivo. Eso viene en forma de un problema y nosotros queremos resolver. Así en lenguaje coloquial estaría complicado. Entonces lo que hacemos es traducirlo, ¿sí? Bueno, dicen si se cortan, si no escuchan. ¿Traducirlo a qué? A un lenguaje matemático o a un lenguaje algebraico, ¿sí? Fíjense, el doble de un número. Normalmente al doble, ¿cómo lo representamos? El doble de algo. Si yo digo el doble de 2, ¿qué es lo que harían ustedes? Bueno, Mariana, Multiplicamos por 2. multiplico por 2. Sí, exacto, ¿no es cierto? Fíjense que nosotros acá tenemos el doble de un número. Como el número nosotros no lo conocemos, normalmente le asignamos una variable, ¿sí? Usualmente siempre en matemática la variable que se usa es la x, ¿sí? Ustedes le podrían haber puesto n, p, m o la letra que quisieran, pero esa letra va a representar a este número. Y como nosotros decimos el doble, ¿sí? Cuando pensamos en el doble, justamente como decía el compañero, es multiplicar por 2, ¿sí? Entonces a esa variable yo la tengo que multiplicar por 2. Fíjense que ese d es el que me está representando justamente esa multiplicación. Aumentado en 5 unidades. ¿Qué le estoy haciendo yo a ese producto del número por 2? Le estoy agregando 5 unidades. Y ese agregar, ese aumentar, ¿en qué se traduciría? ¿En qué estoy, qué operación matemática estoy aplicando? Sumando, ¿no? Le estoy sumando 5 unidades. Es igual al triple de su consecutivo. Fíjense que acá es como que tenemos un montón de información. ¿Qué querrá decir consecutivo? ¿Alguna voz por ahí? Que no sea la de Marian.
Es el número que le sigue El a número ese que que le estamos sigue, buscando. ¿sí? El número que yo tengo, el número que le sigue, digo, el número que le sigue a 5, ¿cómo hago para saber cuál es? Le sumo 1. Le sumo 1, es decir, 5 más 1 me da 6, que es el consecutivo, el que le sigue a 5, ¿sí? En este caso, me está hablando de ese número que yo no conozco. Entonces, a ese número X le sumo 1. De esa manera yo obtendría su consecutivo. Pero ¿qué me dice? Que el doble de ese número más 5 unidades es igual, ahí tengo el signo igual, al triple. ¿Qué quiere decir triple? Que lo voy a estar multiplicando por 3. ¿A quién? Al consecutivo de ese número. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? O ya veo que están remareados. Bien, fíjense que acá, No, de no, un... perfecto. Sí. No, sí, Bien, está claro. genial. Fíjense que de acá, de un lenguaje coloquial, pasé a un lenguaje algebraico, ¿sí? ¿Y esto a qué se parece? De lo que ustedes tengan como conocimiento matemático, digamos, ahí arraigado, ya traído, aprendido de toda su escolaridad. ¿A qué les hace acordar toda esta expresión de acá abajo? A la ecuación de la función, A una ecuación, a las ecuaciones de la función, a una de las ecuación. funciones. Las funciones ya, digamos, entrarían en juego dos variables. En cambio acá, fíjense, ¿cuántas variables tengo? Y ahí, Una sola variable. una sola variable, porque tengo una sola letra. ¿Se acuerdan que la vez pasada estábamos analizando y veíamos siempre como el cuadrito de ¿Es dos una en... sola? No alcancé a escuchar lo que dijeron. Teníamos como una tablita de dos entradas, ¿sí? Entonces lo que veíamos es dos tipos de variables, dos letras distintas. En cambio acá siempre estamos hablando de una misma letra, ¿sí? Y que aparece un signo igual. Entonces esto se transforma en una ecuación, simplemente. ¿Y qué eran las ecuaciones? ¿O para qué las teníamos que resolver? Para encontrar el valor de la variable. Para encontrar el valor que hace que se verifique esta igualdad, exactamente, ¿sí? Encontrar ese valor de la variable, ¿sí? Bien, y acá abajo yo ya tengo una ecuación, ¿o no? ¿Qué dice? 2 por x más 5 igual a 3 por x más 1, ¿sí? Bien, ¿nosotros qué hacíamos en la escuela? Agarrábamos con lápiz, ¿sí? En una hojita y la resolvíamos, ¿o no? Eso es lo que hacíamos, y hacíamos distintos pasos. El paso 5 al otro lado restando, esos pasos mágicos que en realidad lo que hacemos es aplicar distintas veces la propiedad uniforme, que es restar a ambos lados 5, después de este otro lado aplicar la propiedad distributiva del 3 con el x y el 3 con el 1, ¿sí? La distributiva de este producto respecto de esta suma, y una vez que teníamos, digamos, como sueltitos esos x, lo que buscábamos era agrupar las x hacia un mismo lado de la igualdad, los números solitos hacia el otro lado de la igualdad, y encontrarle ese valor a la x, ¿sí? Eso es lo que hacíamos paso a paso. Bueno, ahora ustedes tienen distintas herramientas, ¿sí? Tienen el Excel, tienen el GeoGebra y tienen el Photomath, ¿sí? Van a ver ustedes que en el cuadernillo tienen la explicación que hace Marcel de estas tres aplicaciones, ¿sí? Pero previamente necesitan ustedes ¿Se nos haber fue la podido... profe? ¿Me escuchan a mí? A ver, cortó la oreja. ¿Ah, Hay una Mari? parte que se entrecortó. Oh, no me digas. ¿Cuál? ¿Dónde? Ahí está, no, dale, seguí Ah, ahora. ¿A partir de dónde no me escucharon? Cuando estabas hablando esto de que, de la... Ah, ustedes escucharon bien, entonces es mi problema. Listo, listo, no dije nada. Listo, listo. Bueno, chicos.
Bueno, y me colgué. Bueno, digo, en el cuadernillo, Marcel les explica 3 distintas aplicaciones. Ustedes van a elegir la que ustedes quieran. ¿Y qué es lo que va a hacer la aplicación? Resolverles esta ecuación. Yo voy a utilizar ahora GeoGebra, ¿sí? Fíjense que en este caso tengo me parece, el GeoGebra clásico, creo que este era el 6, ¿sí? Yo voy a los 3 puntitos que tengo acá, busco cálculo simbólico. No se está viendo presentación porque Ah, no se está viendo el GeoGebra. ¿y ahora? Salite de la presentación del Ah, maldita sea. escape, no sé cómo pusiste en la presentación. Nada, solo le apreté la ventanita. Ahí. Me parece que tenés que dejar de compartir y Esta. compartir de vuelta. Oh, No debería pasar eso, pero lo que pasa es que debe estar presentando el PowerPoint y esta presentación tenés que cortar. le pongo pause o directamente la saco. Creo que Sacar la presentación de PowerPoint. cuando compartís pantalla podés elegir entre toda la pantalla o distintos archivos Ah, o par. y Ah, vaya ahí directo. solo seleccionaste el PowerPoint. Claro. Ah, maldita sea. Bueno, eh, párate. Entonces, Si si no, yo, deja de compartir. Ahí está. ahí está, dejé de compartir Y esa. ahora Ay, Dios. Bueno, chicos, uno se está inaugurando, no sé qué me puso. En esta parte del Zoom. Así que ustedes van a tener que tener paciencia conmigo, porque yo no la tengo así de re clara como la Mariana. A ver si pongo ahí, y pongo ahí, ven un Excel, un Word, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. y si voy ahí, ven el GeoGebra. A ver. Sí. Sí, ahora sí. Ah, ahora sí, ahora le entrego. Bueno, ahí ya enseguida busco la presentación igual. Bueno, les decía, en el GeoGebra, en la parte de entrada, bueno, van a los 3 puntitos, bueno, previamente eligen calcular, y en la parte de entrada ponen la palabra resuelve, ¿sí? Dentro de resuelve, ecuación. Ustedes como ya encontraron cuál era, o sea, ya saben cuál es la expresión de la ecuación, lo que vamos a hacer ahí es tipear directamente la ecuación. Vale, que tengo que buscar mis teclas para saber cuál es x más 1. ¿Sí? Y fíjense que directamente, ¿qué me arroja? La solución de la ecuación del problema que estábamos viendo recién en la presentación. ¿Sí? ¿Se entiende cómo utilizar esta herramienta? ¿O los perdí entre una ventana y la otra? Está claro, por lo menos para mí sí. Perfecto. El resto, perdidazo, menos. Sí, se entiende. Genial. Bien, digo, o sea, ¿cuál es el meollo por ahí que van a tener que tener cuidado? Es en el tema de armar las ecuaciones, porque a diferencia quizás de cuando ustedes estaban haciendo los ajustes, antes con los ajustes, directamente les aparecía la ecuación de la función. En cambio acá no, ustedes la van a tener que armar previamente y les va a arrojar la solución. En el Photomat les sabe largar el paso a paso de cómo ir resolviendo la ecuación. Bien. Perdón, un ratito. Yo no comparto, lo dejamos compartir. Escúchenme nada más la voz de la conciencia. eh, Acuérdense que ustedes pueden utilizar la aplicación que ustedes quieran. Y en este caso, por ejemplo, Photomap, ustedes muchas veces tienen que hacer, digamos, Una captura. lo descargan en el teléfono
y escanean, digamos, lo que tienen escrito en papel para que haga esa lectura y después se les resuelva. Eso, por ejemplo, implica que no lo tengan quizás o después lo tengan que tipear o algo así. Si ustedes utilizan Symbolab, no sé si se acuerdan que se lo mostré la vez anterior, pero no servía demasiado para lo que eran las funciones que íbamos a ver en ese momento. En Symbolab, que es la aplicación, digamos, online, pueden hacer lo mismo. ¿Tá? Lo importante de todo esto es que uno debe ser crítico respecto de los resultados que les van dando cada una de esas aplicaciones. Porque si yo ingreso algo, no reviso y coloco así, no sé, o hago una captura, o copio eso que me aparece, y no hago un análisis de la respuesta que me está dando, a veces aparecen errores porque, no sé, puse mal un paréntesis. En GeoGebra suele pasar bastante eso. Coloco mal un paréntesis, el signo igual no lo puso donde debía estar, me olvidé de escribir el signo por. En algunos casos, si no escriben el signo por y ponen 2x solo, suele tomarse como que es 2 por x. En otros casos, según la versión, según donde estén, sí o sí tienen que poner ese signo por entre el 2 y la x. Esas cosas vayan teniendo cuidado. No piensen que porque un programa les está dando el paso a paso, es como decir, listo, esto ya me resuelve todo el práctico, el problema que me den. ¿Sí? Cuidado con esas cosas. Sí, también como por ejemplo que se yo acá en el programa en GeoGebra, la multiplicación no es el punto y no es el signo X tampoco, porque la X la considera como variable, sino que es el asterisco. La división sí la pueden poner a través de la barrita, pero digo, o sea, la verdad que no probé en todo este tiempo con los 2 puntos, pero supongo que no sé. Digo, son como cuestiones que van a tener que empezar también a probar y ir viendo esto que dice Mariana sobre digamos, ver y analizar el resultado que les va arrojando. Bien, ¿estamos? Bien, fíjense que a veces cuando nosotros queremos traducir del lenguaje coloquial al simbólico, a veces no nos sale tan bien, tan derechito, no nos sale tan simple, y hay veces que metemos la pata, ¿sí? Como por ejemplo acá. Acá tenemos un problema que vamos a denotar. Este problema está es un ejemplo del libro, ¿sí? Entonces dice, no me salté ninguna, no, pensé que me había salteado una parte. Que vamos a denotar con el valor X el importe de las ventas que realiza una compañía A y con la letra Y el importe de ventas que hace la compañía B, ¿sí? Entonces dice, ¿cuál sería la expresión que simboliza en lenguaje matemático la frase, la compañía A vendió un 25% más que la compañía B? Y a esto nosotros vemos que acá hay un error, donde dice, la compañía A, X, vendió, a eso le llama igual, un 25%, lo escribe como una expresión decimal a ese porcentaje, más, con la operación suma, que la compañía B y le llamó Y. Pregunto, ¿ustedes ven algún error? ¿Pueden darse cuenta de cuál es el error? ¿Está bien esa traducción? Me van a decir que no porque ahí dice que hay un error. Pero ¿saben cuál es el error? Sí, referenciar el 25%. El 0,25 tendría que estar multiplicando ¿A quién? Ahí, ¿por qué? a la Y. ¿Por qué? Porque es el 25% de la compañía B. O si no, 1,25 por Y. Sí. También podría ser 1,25 por I, que ahí en realidad es como haber hecho un pasito más si se quiere, o mentalmente, y está perfecto, ¿no? Sí. Porque ese 25% está haciendo referencia a las ganancias que tuvo una de las compañías, no es un 25% que tiene que andar volando solo, ¿sí? Digo, o sea, acá nosotros les pusimos, digamos, el por qué estaba mal. Está bien que llamemos X a la cantidad de la compañía A, está bien que llamemos Y a la cantidad de la compañía B, pero lo que estaba mal era esta parte, ¿no?
del 25%, que es un 25% en referencia a la ganancia de alguien, no un 25% solo, loco y suelto, ¿sí? Entonces, justamente que hace referencia a las ganancias que haya tenido la compañía B. Ese 1,25 que decía la compañera sale de que si yo sumo estos términos semejantes, que acá en esta I, que cuando las letras, tanto la I como la X, ustedes no le ven numeritos adelante, en realidad están teniendo ese 1. Y ese 1 que aparece ahí, ¿saben por qué aparece? ¿O por qué siempre uno considera que ahí adelante de esas letras hay un 1? Supongo que no, porque están todos muditos. Cuando nosotros alguna vez habremos estudiado las propiedades de los números con respecto a las operaciones, el 1, el número 1, es el elemento neutro en la multiplicación. Entonces, si yo multiplico 1 por i, ¿qué me va a dar? I. Por eso no está. O 1 por x me va a dar x. Por eso no veo el 1. Por ejemplo, 1 por 5, ¿cuánto me da? 5, me devuelve lo mismo. Es porque justamente es el elemento neutro en la multiplicación, ¿sí? Entonces, con esta parte de este ejemplo era retomar por ahí cómo podemos meter la pata al momento de hacer esa transcripción del lenguaje coloquial al lenguaje algebraico. Para tener en cuenta, digamos, son expresiones matemáticas, ¿sí? Donde nosotros le vamos a dar determinadas letras que hagan referencia a números, ¿sí? A cualquier tipo de número real. Y cuando nosotros tenemos esta operación que decimos A más B, leemos A más B, pero ¿qué es lo que nos está diciendo matemáticamente hablando? Que nosotros estamos sumando dos números cualesquiera, ¿sí? Dos números reales cualesquiera. Bien, acá tenemos a más b al cuadrado, ¿sí? Y en realidad en matemática lo que nosotros estamos viendo es el cuadrado, ¿sí? Lo que está como más afuera de lo que está adentro del paréntesis. ¿Y qué es lo que está dentro del paréntesis? La suma de dos números reales. Entonces el cuadrado de la suma de dos números reales. Por ahí esto les puede hacer acordar un poco a polinomios, que seguro que vieron el cuadrado de un binomio. Bueno, de ahí, por ahí lo pueden asociar, por ahí a veces esas asociaciones sirven, a veces no siempre. Acá tenemos a más b dividido 2, ¿sí? Y acá también van a tener como dos traducciones matemáticas, si se quiere. Puedo decir que es el promedio de dos números, ¿sí? Y si tuviese, qué sé yo, sumando tres números, y acá abajo en vez de un 2 tengo un 3, ahí puedo decir el promedio de tres números, o muchas veces se van a encontrar en matemática con la semisuma. ¿Por qué semisuma? Porque yo hago la suma de dos números y lo divido por 2, ¿sí? Entonces es como tomar la mitad. Tenemos dos números, ¿sí? Elevados al cuadrado, a al cuadrado menos b al cuadrado. Es decir, la operación que relaciona a estos dos números elevados al cuadrado es la resta. En matemática decimos la diferencia, ¿sí? De los cuadrados de dos números reales cualesquiera. Y esta otra parte nos va a servir bastante para cuando veamos la próxima clase, la parte por ahí de inecuaciones, ¿sí? Decimos 1, este signito, que muchas veces no saben para dónde va el mayor y va el menor, siempre, digamos, la parte cerrada me está indicando el más chico y la parte abierta me está indicando el más grande. 1 menor que A, menor que 5, ¿sí? Otras veces podemos decir A mayor o igual que 1 y A menor que 5. Digo, es como que van teniendo distintas traducciones, pero que nos están diciendo lo mismo, ¿sí? Lo que estoy diciendo acá es un número real A que está comprendido entre 1 y 5. Puede ser cualquiera de esos infinitos puntos o números que nosotros tenemos entre 1 y 5. ¿Vamos hasta acá?
Sí, Sí. profe. Bien, genial. Ustedes acuérdense que yo por ahí el chat no lo veo. Bien. ¿Qué otros conceptos vamos a tener que tener presente acá? Las razones y las proporciones. ¿Qué es una razón? La razón es un cociente entre dos números, ¿sí? Lo que yo quiero hacer es compararlos, ¿sí? Entonces hago una división, eso es un cociente, ¿sí? Una división entre dos números cualesquiera. No importa el número que tenga acá abajo, yo podría hacer una comparación entre 5 y 0. No. No, ¿sí? Porque tengo que tener cuidado que no puedo tener 0 en la parte, digamos, inferior de esta razón, que sería el denominador. Ahora, ¿qué es una proporción? Es una igualdad entre dos razones. Como yo voy a comparar dos cantidades, igualmente como hablamos de cantidades, no van a tener, sería medio raro encontrarnos con que justo la cantidad de abajo sea 0, ¿no? Pero bueno, por las dudas, advierto a que no puedo tener un 0 en el denominador. Si yo voy a tener dos razones, dos cantidades comparables, y quiero ver cuál es la igualdad entre esas razones, estoy armando acá una proporción, ¿sí? Y hay una propiedad muy importante que dice que en toda proporción se cumple que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. ¿Y cuáles son los extremos y cuáles son los medios? Normalmente a estos que están de esta manera diagonal, el 5 y el 16, le llamamos los extremos, y los que están en esta otra diagonal le llamamos los medios, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo hago 5 por 16, me tiene que dar lo mismo que 8 por 10. Es decir, que de ambos lados, como cuando yo pase este 16 que está dividiendo, nosotros supuestamente lo pasamos multiplicando, que no es eso, sino que multiplicamos ambos lados por 16, luego multiplicamos a ambos lados por 8, para que definitivamente nos quede 5 por 16 y 10 por 8, nos va a dar de los dos lados 80, y vamos a ver que esas razones son iguales, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? Bien, pero ¿dónde utilizar? Sí, Stop, ahí con respecto a razones. Fíjense ustedes que lo que se ha planteado ahí, porque lo hemos sacado de ejemplo, creo que lo del agregamos, pero está en el libro. Cuando ustedes trabajan con razones, muchas de las veces nosotros lo terminamos confundiendo con el concepto de fracción. Entonces, siempre sí, estamos buscando que los números que están como medios, extremos, según en qué contexto lo esté viendo, porque cuando hablamos de eh, una proporción, hablamos de medios y extremos, pero cuando hablamos de una razón sola, hablamos de antecedente y consecuente, ¿sí? Cuando hablamos de razón, es posible entre dos números reales. Por lo tanto, ese 5 que aparece ahí en ese 5 sobre 8 puede ser un 5,3. Ese 8 puede ser un 8,25. Ese 10 puede ser un 10 tercios y ese 16 puede ser, no sé, un 1,63. A lo que voy es que no confundan a veces lo que es la razón con la fracción. sí, Si bien en la mayoría de las situaciones nosotros estamos acostumbrados a sí, ver es que la las mía. razones y las proporciones que armamos a partir de esa situación aparecen números enteros, como el que está ahí, que es el 5, el 8, el 10 y el 16, esos números pueden ser números decimales, ¿sí? Porque no estamos hablando de fracción. No sé si se entiende la diferencia a Claro, qué, porque después cuando ustedes empiezan a plantear proporciones para resolver algunos de los problemas que están dentro del contexto de proporcionalidad, seguramente alguno de esos cuatro numeritos que están ahí va a ser la variable que ustedes tengan que averiguar, sea el 5, sea el 8, sea el 10. Entonces, no necesariamente todos los números involucrados en esa proporción van a ser números enteros, ¿sí?
porque si no sería muy reducido con el concepto de razón la cantidad de problemas que uno podría resolver. ¿Se entiende eso? Bien, fíjense que yo cometí el error a veces de decir numerador y denominador, y es cierto, acá cuando nosotros hablamos de razón, esto es antecedente y esto es consecuente. Estos numeritos pueden ser cualquier tipo de número real, eso es lo que les está diciendo Mariana, pero hay que, como es real, este numerito de acá abajo, el que esté en el consecuente, no puede ser 0. Puede ser fracción, puede ser decimal periódico, digo, raíces se pueden encontrar con cualquier tipo de número real. Bien, ¿algo más que acotar? Que, No, ahí le respondo yo a Roberto en el chat que está preguntando, así lo puedo seguir avanzando. bueno, dar, bueno, No hay no, problema. dale, gracias. Bien, ¿qué vamos a ver? Regla de 3 simple, directa e inversa, ¿sí? Fíjense, nosotros, las reglas de 3 simple, lo que en realidad uno arma, yo creo que en la escuela ustedes deben de haber armado, no sé, 5 papas, 15 pesos el kilo, 7 kilos de papa, ¿cuánto me va a salir? Y armaban una cosa con flechitas, ¿sí? En realidad, lo que nosotros vamos a armar van a ser proporciones, ¿sí? Entonces dice el enunciado, por ejemplo, nos resultaría conocido resolver un problema cuyo enunciado sea el siguiente. Si 5 kilos de papa nos cuestan 15 pesos, ojalá, ¿cuánto nos costarían 7 kilos de papa? Yo acá tengo que empezar a analizar. Primero tengo que saber de qué tipo de regla de 3, ¿sí? Simple me está hablando, si es directa o si es inversa. Olvidándonos de las cuestiones de oferta que aparecen en las verdulerías, uno que dice, a mayor cantidad de kilos de papa que yo quiera comprar, voy a gastar más o menos dinero. Más. Más dinero, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, de 5 kilos a 7 kilos, Solamente con ser buen mi- ciudadano hay muchas cosas que se pueden arreglar y no esperar que todo lo resuelva el gobierno. ¿Qué te parece de las últimas No decisiones? sé quién tiene el audio, Barbieri me el dice, micrófono. ahí está, no. ¿Hay alguien que Gracias. tiene el micrófono abierto? Yo dije, Dije, necesitamos auxiliar a quién. ¿a quién auxiliamos? No, ahí creo que Ahí, nada, sí, se pueden haber disparado tranquilamente. Bien, fíjense, de 5 kilos de papa a 7, ahí está, y todos silenciaron de nuevo. bonito, ahora, En interferencia hubo. estoy aumentando la cantidad. Entonces, mi precio, lo que yo voy a pagar, también está aumentando. Fíjense que ambas variables, tanto la cantidad de kilos como el precio, los dos aumentaron. Entonces, si las dos variables aumentan, o en su defecto, las dos variables disminuyeran, lo que nosotros estamos teniendo es una regla de 3 simple directa, que se llama, ¿sí? Es porque las dos tienen el mismo efecto, o suben o bajan. ¿Cómo hago para resolver esta incógnita que yo tengo acá? Yo me voy a ir a un Word y voy a insertar, avísenme si lo ven, por favor, una ecuación. ¿Sí? Sí, sí, sí. Perfecto. Fíjense, nosotros teníamos 5 kilos de papa, ¿sí? Y abajo teníamos que había aumentado a 7 kilos de papa, que es lo que nosotros queremos saber cuánto nos va a salir. Entonces estamos armando ahí una razón con respecto a los kilos de papa, ¿sí? Y queremos saber qué es lo que pasa con respecto a la razón que se arma entre el precio. Nosotros dijimos que 5 kilos de papa nos cuestan 15 y queremos saber cuánto nos van a salir X, cuánto nos van a salir, perdón, 7 kilos de papa, ¿sí? Fíjense que nosotros acá armamos una proporción. ¿Qué es lo que me pasa en uno de los extremos? Tengo la incógnita, ¿sí?
¿Cómo resuelvo esta ecuación? A mano, ¿ustedes qué harían? Aplicar la propiedad, ¿sí? Que habla de el producto de los extremos igual al producto de los medios. Es decir, yo acá que escribiría 5 por x es igual a 7 por 15, ¿sí? Bueno, y después, ¿qué harían? Ese 5, señalo como si tuviera una tiza, perdón, me olvido que tengo que tener un cursor. Ese 5, que es el que está acompañando a la x, que es el que en realidad a mí me estaría molestando en este momento, para poder encontrar ese valor de x, yo me lo tendría que quitar. Entonces lo que tendría que hacer ahora es dividir a ambos lados por 5, ¿sí? Y nos quedaría que x es igual a 7 por 15 y abajo 5, ¿sí? Nosotros esto es lo que haríamos en papel. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a agarrar esta ecuación, la van a llevar o bien al GeoGebra, o bien al Photomath, o a la otra aplicación, que no me acuerdo en este momento la que usó Mariana, o en la que a ustedes les resulte, la van a poner y les va a arrojar el resultado, ¿sí? Matemáticamente, digamos a mano, ¿qué haríamos acá antes de resolver? Simplificar. 15 dividido 5 nos queda de 3, 3 por 7, 21, es decir, que esos 7 kilos de papa nos costarían 21 pesos, ¿sí? Este problema, fíjense que también tienen otro tipo de explicación, que esa la van a poder encontrar en los apuntes del libro. ¿Se entendió hasta acá? ¿Necesitan que pongamos esa ecuación en el GeoGebra para ver cómo lo arroja? Sí, 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 me dicen todo. Perfecto. Bien. Avanzamos. Fíjense que acá vamos a tener un problemita de proporcionalidad, pero ¿de qué tipo? Inverse. Porque aparte lo dice el título, ¿no? Fíjense, dice, supongamos que se quieren transportar 1.200 toneladas de soja hasta Buenos Aires y sabemos que en un determinado tipo de camión solo caben 8 toneladas. ¿Cuántos viajes tendrán que hacerse con 3 camiones de ese tipo para transportar toda la soja? Y con 30 camiones y tienen que obviamente resolver y fundamentar la respuesta. Entonces, ¿nosotros qué decimos? ¿Cómo hacemos para saber, ¿sí? ¿Cuántos viajes hace un camión? Porque ustedes ven acá que dice cantidad de camiones 1, cantidad de viajes 150. ¿Cómo pudimos nosotros obtener este dato? De hacer la cantidad de toneladas, ¿sí? Dividido la cantidad de toneladas que caben en un camión, ¿sí? Entonces, si un camión lleva de a 8 toneladas, para llevar esas 1.200 toneladas va a necesitar hacer 150 viajes. Ahora, si yo tengo 3 camiones, la cantidad de viajes que van a hacer esos 3 camiones, ¿será mayor o menor a 150? Menor. Menor. Fíjense, ¿qué pasó con la cantidad de camiones? Aumentaron. Pero con la cantidad de viajes, disminuyeron. Entonces estamos teniendo que una variable sube y la otra baja. Es decir, que no nos estarían coincidiendo los signos como nos pasó recién con el precio de la papa. Cuando nosotros tenemos un tipo de proporcionalidad inversa, fíjense que cuando yo armo las razones, o sea, y en realidad armo la proporción, ¿qué pasa? Una de las dos razones, ya sea la cantidad de camiones o la cantidad de viajes, al ser inversa, nosotros tenemos que invertirla, ¿sí? Entonces, en este caso,
como yo tengo la variable acá abajo, digamos, me hubiese quedado en uno de los extremos, lo que hice fue invertir justamente la razón donde está la variable. ¿Y qué hago? En vez de quedarme en el consecuente, la puse arriba en el antecedente y ese 150 lo dejé abajo en el consecuente. Y la otra razón la dejé como estaba, tal cual. Matemáticamente, en una hoja, ¿sí? En un papel, nosotros ¿qué haríamos? Haríamos todo este procedimiento, ¿no es cierto? Aplicamos la propiedad, bueno, yo No acá. sé si lograron escuchar porque se entrecortó bastante el audio, Lore, de la parte desde donde empezaste a, a desarrollar del un tercio por ahí. Capaz Oh, es mejor si silencio. apaga la cámara. Claro, que vos te saques La cámara. que A pares ver, el video, que te dejes solamente audio. Ajá. a ver ahí. Bueno, o sea Y que probá, vuelvo. ahora habla. Sí, porque varias veces se ha entrecortado y no, digamos. No, no, esta no, la que sigue, ya en la solución donde estabas, Ah, ahí, a partir. ahí ya podés, porque desde la solución, digamos, del un tercio igual a, va, un tercio, 1/3 igual a X sobre 150 a partir de ahí. Bien. Bueno, la parte de por qué quedó dada vuelta, invertida esta razón, ¿se entendió? ¿Se escuchó? ¿Puedes repetir, profe? Bien. Veíamos el problema. Como este es un problema de proporcionalidad inversa, donde la cantidad de camiones aumentan, pero la cantidad de viajes van a disminuir, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es invertir una de las dos razones que están interviniendo, ya sea la de cantidad de camiones o la cantidad de viajes, ¿sí? Cuando armamos acá la proporción, elegimos cuál de las dos invertir. Normalmente uno, digamos, o sea, yo al menos en mi caso, ¿qué pasa? Que cuando a mí me queda la variable, la X, ¿sí? El valor que yo tengo que encontrar debajo, me quedaría, en realidad, si yo armara esta razón, me quedaría 150 sobre X, me quedaría como extremo. Lo que hago es invertirlo, darlo vuelta y dejar el X como antecedente acá arriba y el 150 acá abajo como consecuente. Si no quiero invertir esta, invierto la otra. Entonces me hubiese quedado el 3 arriba y el 1 abajo. ¿Está? Y esta otra me hubiese quedado 150 sobre X. Al momento de resolver, da lo mismo, ¿sí? Digo, la que ustedes elijan, cualquiera de las dos, les resulte más práctica, es la que ustedes, una de las dos, sí o sí, tienen que invertir, porque justamente estoy ante una proporcionalidad inversa, ¿sí? Digo, con lápiz y papel, uno haría todos estos pasos, inclusive más, porque en el medio los resumimos, ¿sí? Con cualquiera de las aplicaciones que ustedes elijan, basta con que ustedes pongan esta proporción que está acá y las aplicaciones le van a arrojar, en este caso, para esta primera pregunta, una respuesta que es de que los 3 camiones harían 50 viajes. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí. Bien. Bien, hasta acá tenemos solo proporcionalidad simple, tanto directa como inversa. Ahora, ¿qué pasa? Que podemos tener proporcionalidad compuesta, donde ya empiezan a intervenir más datos, ¿sí? Fíjense el problema este del crucero. Dice, un crucero por el Mediterráneo necesita 54.000 euros para gastos de alojamiento y comida de 200 personas durante 15 días. ¿Cuánto se gastará para alojar y alimentar a 250 personas durante 10 días? Bien, ¿qué es lo que pasa? Yo acá lo que voy a tener que tener en cuenta, digo, es ver todas las variables, ¿sí?
acá para la presentación lo más fácil es como armar una tablita de datos. Entonces tenemos, ¿qué es lo primero que yo leo en el problema? La cantidad de dinero que necesito. Entonces esos gastos ya están marcándome una variable, ¿sí? Entonces dice, necesito 54.000 euros. Pongo acá en gasto lo que yo necesito. ¿De qué son esos gastos? En este caso de alojamiento y comida. ¿Para quién? Para una determinada cantidad de personas. En este caso, 200 personas. ¿Y por cuánto tiempo? La otra variable es días y el problema me está alargando acá que son 15 días, ¿sí? Acá, fíjense que yo tengo en esa tablita todos los datos de las 3 variables que están involucradas acá en este problema. Dice ahora, ¿cuánto se gastará para alojar y alimentar? Es decir, que ahora yo no sé, desconozco la cantidad de gastos, lo llamo X, para alojar y alimentar a 250 personas. Entonces, en personas, pongo el dato que tengo, que son 250, y en días, pongo la cantidad de días. Fíjense qué fue pasando acá en este problema. ¿Dónde tengo yo mi variable? En los gastos, ¿sí? Entonces, donde está mi variable, mi incógnita, es la que va a ser como la razón, ¿sí? Que yo voy a empezar a analizar respecto de las otras 2 variables que tengo. ¿Qué pasa? Si aumenta la cantidad de personas, ¿qué va a pasar con la cantidad de gastos? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Aumentar. Va a aumentar, ¿sí? Entonces digo, aumentan los gastos, aumentan las personas. Si yo pienso en lo que estábamos hablando recién, ¿qué tipo de proporcionalidad sería tomando en cuenta solo gastos y personas? Como si no existiera esta tercera Directa. variable. Sería una directa, ¿sí? Porque las 2 aumentan. Ahora voy a volver a tomar gastos y lo voy a analizar con respecto a los días, ¿sí? Entonces yo digo, si yo tengo menos cantidad de días, ¿qué pasará con los gastos? ¿Aumentarán o disminuirán? Analizo gastos y días. Si yo bajo los días, ¿qué pasará con los gastos? Disminuyen. Disminuyen. Sí. Van a disminuir también, ¿no? Obviamente, cuanto menos días esté afuera, menos dinero se supone que uno va a gastar. Entonces, entre gastos y días, ¿qué tipo de proporcionalidad estoy teniendo? Cric, cric. ¿Directa o inversa? Directo también. Directa. Directa también. Directo también. Directa. Directa también. Bien, ¿y cómo hago para resolver y poder plantear de alguna manera y encontrar el valor a esa incógnita? Plantear una proporción. Paren que yo acá en este voy a borrar, ¿sí? Pero, ¿por qué ahora no me deja? Está en contra de mí hoy el Word. Bueno. Ahí está. Hace lo que quiera. Bien, ¿se acuerdan que teníamos en la primer columna los gastos? ¿Sí? Bien, en esos gastos teníamos 54.000 y íbamos a armar una razón con una cantidad de dinero X, que es lo que nosotros queremos conocer. Después venía otra columna donde teníamos la cantidad de personas. Como dijimos que es directa, la relación que hay entre el dinero gastado y la cantidad de personas, no tengo que hacer nada y escribir la razón tal cual estaba. Entonces teníamos que 54.000 pesos gastaban 200 personas
Y ahora queremos saber cuánto gastarían esas 250 personas. ¿Sí? Y vamos a multiplicar esto otro por la tercer variable. ¿Qué nos decía? Que 200 personas en 15 días gastaban 54.000 pesos y nosotros ahora queremos averiguar cuánto gastan 250 personas en 10 días. ¿Sí? Fíjense que nosotros acá armamos la ecuación que necesitamos o la proporción que necesitamos para poder encontrar este valor de X. Nuevamente, a mano, nosotros lo primero que haríamos es simplificar, efectuar las multiplicaciones de este lado de la igualdad, luego aplicar la propiedad de las proporciones, ¿sí? Y encontramos el valor de X. Ustedes, si esto directamente lo escriben en alguna de las aplicaciones, les va a arrojar cuál es el dinero, el importe que representa esa X, que en este caso sería de 45.000 euros. ¿Se entendió hasta acá? ¿Se me cortó? Perfecto. Genial. Bien. Bien, acá tenemos otro ejemplo. Fíjense, dice, si 18 máquinas mueven 1.200 metros cúbicos de tierra en 12 días, ¿cuántos días necesitarán 24 máquinas para mover 1.600 metros cúbicos de tierra? Nuevamente, variables. 18 máquinas, es decir, cantidad de máquinas, una variable. ¿Qué mueven esas máquinas? Metros cúbicos. Las 18 máquinas mueven 1.200 metros cúbicos. ¿En cuántos días? En este caso, en 12. Y ahora la incógnita me dice cuántos días, es decir, que acá va a estar mi variable, en la variable X va a estar mi incógnita, perdón, ¿sí? Dice que van a necesitar 24 máquinas para mover 1.600 metros cúbicos de tierra. Y ahora acá vamos a hacer ese mismo análisis. Si yo digo, tengo 18 máquinas, ¿sí? Y necesitan 12 días para hacer un trabajo. Y la cantidad de máquinas aumentan. ¿Los días van a ser más o van a ser menos? Los que voy a Menos. necesitar. Menos. Entonces, una me aumentó y la otra me disminuyó. Disminuye. ¿Sí? Entonces estoy frente a una proporcionalidad ¿de qué tipo? Inverso. Inversa. Inversa, exactamente. Bien, ahora analizo la cantidad de días, que es donde está mi incógnita, con los metros cúbicos. Si yo para remover 1.200 metros cúbicos necesité 12 días, ¿sí? Para remover 1.600 metros cúbicos, ¿necesitaré más o menos días? Más días. Voy a necesitar más días. ¿Y ahí qué tipo de proporcionalidad estaría teniendo? Directo. Ojo. Sí, perdón, mala mía. Yo me colgué. Perdón. No. Si yo tengo más... Sí, es directa. Está bien, directa, perdón. Más metros. Y en la anterior fue la inversa, perdón. Está bien, estoy bien, ahí. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende por qué es directa? Digo, más tierra, más días voy a necesitar. No estoy tomando en cuenta la cantidad de máquinas. La inversa fue recién con las máquinas, perdón. Ahí fue donde me quedé con el inverso. ¿Sí? Pero Ángel, ahí en el chat pregunta, ¿podría resolver la relación anterior? No sé, la relación anterior de este problema. Si lo, en tal caso, volverlo a repetir, Lore, a ver si por las dudas, digamos, de relacionar otra vez qué relación hay entre los días
con las máquinas y los metros cúbicos, porque no sé cuál es la duda exacta que tiene Ángel, que le De- escribe ahí en el chat. Bien, vamos de vuelta. Digo, en este problema tenemos tres variables. La cantidad de máquinas, la cantidad de metros cúbicos y la cantidad de días, ¿sí? Dice que 18 máquinas van a remover 1.200 metros cúbicos en 12 días, ¿sí? Ahora nosotros queremos saber cuántos días van a demorar estas 24 máquinas para remover 1.600 metros cúbicos, ¿sí? Entonces, donde está mi incógnita, ¿sí? Yo empiezo a ver cuál es la relación que tiene con respecto de las otras dos variables. Entonces digo, si yo tengo 18 máquinas y tardan en hacer un trabajo 12 días, 24 máquinas tardarán más o menos días en hacer ese trabajo. Si yo tengo más máquinas, se supone Menos días. que menos voy a días. demorar menos días, ¿sí? Entonces acá es donde está la relación inversa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cantidad de días disminuye y la cantidad de máquinas aumenta, ¿sí? Entonces acá si yo no tuviera esta parte, solo estaría analizando, ¿sí? Una proporcionalidad inversa entre máquinas y días. Bien, ahora voy a ver la relación que hay entre días y metros cúbicos. Si yo tengo que remover 1.200 metros cúbicos y demoro 12 días, para remover 1.600 metros cúbicos, ¿demoraré más o menos días? Más días. Más días, es decir, aumenta mi cantidad de metros cúbicos y obviamente van a aumentar la cantidad de días porque voy a necesitar más tiempo que 12 días, porque a los 12 días voy a remover esto. Para remover esto otro necesito algunos días más, ¿sí? No sé cuántos. Estamos hasta acá, por eso entre estas dos, entre metros cúbicos y días, la relación es directa, mientras que en días y máquinas la relación es inversa, ¿sí? Si yo tuviese que armar una ecuación, fíjense, yo voy a escribir voy a ver si me deja escribir vacía las fracciones, ¿sí? Uy. Acá, ¿qué teníamos? En la tercera columna del Power El teníamos 12. los días, exacto, ¿sí? Entonces teníamos acá arriba el 12 y abajo la incógnita. La X. Exacto. En la columna del medio, ¿qué teníamos? Los La cantidad de tierra, los acá. metros cúbicos. ¿Y qué relación tenía con los días? Directa. Directa. Entonces, directamente escribo como se me presentaban en la tablita, 1.200 y 1.600. Y en la primera columna, ¿qué teníamos? Las maquinarias, ¿sí? Pero, ¿qué relación había entre los días y las máquinas? Inversa. Inversa. Entonces acá es donde yo invierto, ¿sí? La razón. ¿Se acuerdan que arriba teníamos 18 y abajo teníamos 24? Entonces ahora me queda dada vuelta y me queda formada la proporción, ¿sí? Que se transforma después para su resolución en una ecuación donde tenemos que encontrar ese valor de X. ¿Vamos hasta acá? Y de vuelta. En la aplicación que ustedes quieran, en la que haga más fácil, ponen esa ecuación y la resuelven. ¿Se entendió hasta acá? No, Perfecto. Sí, sí. bueno, me alegro. Bien. Pregunto. Y esto era lo que no quería poner y lo dejé al final, Mariana. Bueno.
por casualidad, ustedes Bueno, ni han visto, borralo. espérate, a ver, lo saco y después, uy, No, déjalo. Ay, no sé si ustedes han visto ya un poco el material de lo que se está trabajando, ¿han porque a veces es alcanzado más fácil a entenderlo. ver algo de la unidad 2? Sí, estuve leyendo un poco esta mañana. Bien, y en cuanto a la resolución de los problemas, todavía no. Todavía no. Bien, ¿alguien más ha estado trabajando? ¿Ha podido? ¿Te puedo hacer una consulta con respecto a las ecuaciones que mostraste en el Word? ¿Cómo es Sí, la simplificación? Porque eso no me acuerdo sí. cómo eran, si eran cruzadas o Bien, solamente perfecto. Mira, Oh, perdón, sí, que me meta. sí, Digamos, en general nosotros ahí, si bien en los, a veces en el apunte suele haber, digamos, esos espacios de simplificación, generalmente nosotros lo que pedimos en las resoluciones es que quede planteada la ecuación como la estás viendo ahora en pantalla, pero después la solución se la piden directamente a la aplicación que usen y listo. De todas maneras, si hay que repasarlo, la profe se los explica, pero no es necesario porque fíjense que, salvo que ustedes fueran tipeando en el Word, al simplificar, no sé, por 10, por 100, por 1000, pero en general como que todos los pasos así de esa simplificación no lo pedimos porque sabemos que pueden utilizar una aplicación que se les resuelve y les da la respuesta. Lo que bueno. deben controlar, obviamente, es que ustedes hayan ingresado bien la ecuación y que la respuesta que les haya dado, sus 10, 15, 24, efectivamente verifique. Eso sí se suele pedir que lo escriban, o por lo menos para ustedes, para que tengan ese control. Pero de todas maneras, el proceso los explica por las dudas, porque capaz que a veces, digamos, si todavía no están muy familiarizados con ninguna de las aplicaciones, suelen quizás hacerlo en papel, sí. pero no, después no pueden sacar fotos para ingresar eso en el documento que se les pida que entregue. Bien, gracias. Andrea Sí, Arias, sí. perdón, Andrea Arias, fíjate si podés silenciar el micrófono. Bien, Yo fíjate no que sé acá cómo se silencian, por eso no. me parece que los tendría que silenciar yo a todos, pero tampoco sé, María, te voy a hacer, Claro, yo no me dejó la opción a mí, pero porque la debo tener yo capaz. A ver, mute, ay, no me sale, no En la sé. parte de participantes, me parece, puedes tener esa opción. Sí, pero no, sí, no me la, Ah, me pone invitar y copiar el link, no me, capaz que si mute a todos, ahí igual está, se clic. listo, no, ahí está. Yes. Se supone que ahí los muteé a todos. Ah, Y ahora si ustedes quieren hablar, sí, a mí no. también. Ah, Ah, listo. a mí también, no importa. Ahí está, pero ahí te escucho. Bueno, si Sí, yo sí, quiero sí. simplificar, fíjense que acá tienen un producto de fracción, o sea, vamos a dejar un ratito de lado la parte de las razones y las proporciones y ahora lo vamos a ver como fracciones, ¿sí? Para simplificar, cuando yo tengo un producto de fracciones, solo puedo simplificar numerador con denominador de la misma fracción o numerador de una fracción con el denominador de la otra. ¿Sí? Fíjense, el 24 y el 18, ¿por quién lo podríamos simplificar y qué quiere decir simplificar? Simplificar es buscar de reducir esos números, de hacerlos más chiquitos para que sean más fáciles de trabajar. Y cuando yo simplifico, para poder hacerlo, lo que estoy buscando es un común divisor a estos números. En este caso, un común divisor al 24 y al 18. O un común divisor al 1200 y al 1600, o al 24 con el 1600, o al 18 con el 1200. Vamos a empezar entre una misma fracción, digamos, o entre esta misma razón, entre el antecedente y el consecuente, o entre el numerador y el denominador. ¿Sí? ¿Estamos?
Entonces, el 24 y el 18, ¿qué divisor común puede tener? Puede tener, tiene varios. Al menos alguno que ustedes 6. puedan. 6. Bien. ¿Y 24 dividido 6? 4. ¿Y 4. 18 dividido 6? Sí, perdón. 3. Bien, ¿sí? Fíjense que dividí numerador y denominador por un mismo número, ¿sí? Ahí obtuve 4 y 3. ¿Podré seguir simplificando entre 4 y 3? ¿Habrá algún número que me facilite No. a seguir haciendo esa cuenta? No. No. ¿Qué tipo de números serían el 4 y el 3 cuando no tienen divisores comunes? Primos. Exactamente. Sí, primos. Bien, acá muchas veces lo primero que uno hace, fíjense que estos son números que tienen ceros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Digo, un cero de arriba con un cero de abajo, un cero de arriba con un cero de abajo, ¿no es cierto? Eso es lo que hace la mayoría. ¿Y qué hacen? Dejan el 12 y el 16, ¿sí? No sé si lo hacían o no en la escuela. Pero ese ir tachando, en realidad, lo que ustedes hicieron es, ¿qué número tiene dos ceros? 100. El 100. En realidad lo que ustedes hicieron fue dividir por 100 arriba y abajo, ¿sí? Bien, nos quedaron, hasta ahí nos quedó, digamos, esa parte simplificada. ¿Puedo seguir simplificando? Sí. Y Sí. Bueno, paren, vamos a escribir la primera, que no, que ya quedó. Y ahora, este 12 sobre 16 avos, ¿cómo lo podría simplificar? Y Por tengo 4. tengo varias opciones. O divido arriba, digamos, numerador y denominador por algún divisor común, o también puedo aplicar de dividir cruzado, de simplificar cruzado. Porque podría simplificar el 4 con el 16, ¿o no? Sí. Sí. Y podría simplificar el 3 con el 12 también, ¿o no? También. También. Vamos a seguir en la misma fracción. ¿Por quién divido 12 sobre 16? 4. Por 4. 12 dividido 4. 3. Bien. ¿Y 16 dividido 4? 4. Perfecto. Y de este otro lado todavía no hicimos nada. Fíjense, ¿qué nos quedó acá? Del lado, digamos, izquierdo de la igualdad. Si yo miro 4 tercios y 3 cuartos, Es 1. es 1, ¿no? Porque yo en realidad ahora voy a simplificar el 4 con el 4, que divido por 4, y el 3 con el 3, que divido por 3. Entonces acá me queda 1, acá me queda 1, acá me queda 1, acá me queda 1. Y 1 sobre 1 es 1, y 1 sobre 1 es 1, y 1 por 1 es 1. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿No se me perdieron? 12 sobre X. ¿Sí? Y ahora, fíjense que ya hicimos una ecuación re manual. X igual a 12. X igual a 12. Exactamente. Es decir que la solución al problema, que en este caso era de la cantidad de días que necesitaban las máquinas, cuántos días cuánto tiempo van a tardar 24 máquinas en remover 1.600 metros cúbicos de tierra. Acuérdense que la incógnita que teníamos acá representaba los días, entonces llegamos a la solución de que
12 días van a necesitar 18 máquinas para remover 1600. Es decir, la misma cantidad de días que necesitan... no, al revés estoy hablando. Cierto que esta es inversa, perdón. 24 máquinas van a necesitar 12 días en remover 1600 metros cúbicos, que es lo mismo en días que necesitan 18 máquinas en remover 1200 metros cúbicos. ¿Sí? Bien. Esto es lo que nosotros haríamos en el paso a paso. Como les decía Mariana, ustedes ponen esto en cualquiera de las aplicaciones y todo esto no sale. Ni las simplificaciones ni el paso a paso. Sale este numerito final y lo que ustedes tienen que corroborar es que ese 12 sea coherente con el problema que están planteando. Es decir, que no les salga algo disparado. ¿Se entendió hasta acá? Perfecto. Sí, sí. Bien, Eh, para cada cosa es importante eso, de que ustedes, para cada problema, porque así es como se les va a pedir, así se les va a pedir a ustedes, ¿sí? Es que, supónganse ahí lo que está compartiendo la profe, tienen el enunciado. Después tiene que aparecer cuál es la ecuación, cuál es la fórmula, cuál es, de qué, en qué cosa, qué es lo, cómo hicieron la traducción de ese enunciado a lo que sería el lenguaje matemático, ¿sí? Después de ahí, si ustedes hicieron un gráfico, si utilizaron GeoGebra, si lo utilizaron y fueron escribiendo el desarrollo, así como lo escribió la profe de la forma que sea, eso también va insertado, digamos, en el documento. Por lo tanto, escriben, sí, resolvemos, y pueden escribir ese desarrollo como lo hizo la profe. Si no, otra de las cosas es, utilicé GeoGebra y hacen captura de GeoGebra y pasan esa captura debajo de lo que sería la primera ecuación que ustedes plantearon. Y finalmente, lo que no puede faltar tampoco es la respuesta al problema. ¿Sí? Cuando decía ahí en el anterior cuántos días, entonces debo escribir para cada cosa la respuesta. No alcanza con que ustedes, es que al final de todo eso, si me quedó X y lo que fuera igual a 15, o el Y me quedó igual a 28, si dejo ahí y de ahí ya me aparece otro ejercicio, ya está incompleto. ¿Sí? Entonces, cada cosa cada situación va el problema, va la traducción en lenguaje matemático, va la parte de la resolución, ya sea con captura de aplicación o con desarrollo manual, como a ustedes les resulte más fácil, va respuesta. ¿Sí? Bueno, obviamente que este acá arriba tiene otro Eh, enunciado, digo, pero que esto no les falte. Pues los voy entrenando para cálculo. Que Pobre, después la tienen a ella. pobre. Y en eso la verdad que insistimos bastante, por eso les digo que es importante que esto lo vayan internalizando ustedes. Sí. Bien. ¿Te parece, Mari, que hagamos el 5 o no sé si sí, les servirá? Sí, sí, Bien. no sé, no me acuerdo qué seguía después. Ah, No, uno de reparto, no, en este la 15. es el problema. No, No, pero el que le es la sigue. otra, no, es la otra forma de resolver este mismo problema. Son dos maneras distintas de Ah, resolver este y mismo por problema. eso, pero es reparto, Ah, pero sí, está visto como la reparto. forma. Sí, la forma de resolución es reparto, sí, perdón. Ajá, No, no, pensé que me estabas sí, hablando de sí. otro. No, no, Bien, está bueno porque además, para que ellos entiendan sí, las dos cosas. bien. Fíjense que este es un problema que ustedes van a tener que resolver y dice, supongamos que dos personas compran un número de rifa en una escuela por el que pagaron 2.000 pesos y obtienen un premio en efectivo de 120.000 pesos. Si una de las personas aportó 800 pesos y el resto lo hizo su amigo, ¿cuánto le corresponde del premio a cada uno? Digo, o sea, si uno compra un número en el cual no ponen mitad y mitad, no podemos repartir
el premio, digamos, no sería justo repartir el premio de manera equitativa, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos qué parte del premio le correspondería a cada uno? Una de las formas es saber qué parte representa ese 800 que puso una de las personas sobre el valor del número de rifa, ¿sí? Entonces yo digo, el número de rifa es de 2.000 pesos y la primera persona o la persona A solo puso 800. Entonces, si yo armo esa razón, me da un 0,4. Pero ese 0,4, ¿qué estará representando de estos 2.000? Ni más ni menos que un 40%. ¿O cuánto le faltaría a todo esto para completarse en una unidad, es decir, en 1? Si esto me da 0,4, me faltan 0,6, es decir, que la otra persona que aportó más dinero aportó un 60%, ¿sí? Entonces, pero ese 40%, ¿cuánto dinero representa de lo que gané? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es calcularle el porcentaje a este total. A 120.000 le calculo el 40%, ¿sí? Y es lo que va a obtener o lo que va a ganar de la rifa la persona A que solo aportó 800 a la compra. ¿Saben cómo plantear ese 40%? Digo, de 120.000 pesos, ¿sí? Debo calcularle el 40%. Es decir, que yo tengo que multiplicarlo por ¿quién? Y me volví a sacar la ecuación. Por Dios. $40 de el total. O, como lo tenía con expresiones decimales, puedo hacer 120.000 por 0,4. ¿Sí? Ese 0,4 que representa ese 40%, digo, o lo hago con porcentaje o lo hago así. ¿Está? De cualquiera, digamos, de las dos formas lo pueden hacer. Y ese 0,40%, si ustedes resuelven, hace 48.000 pesos. Esa es una forma, calculándole el porcentaje al total. Le calculo el 40%, que me dio 48.000 pesos, y lo que me resta, que serían los 72.000 pesos, le van a corresponder a la persona que pagó más por ese número de rifa, ¿sí? Que es la que aportó un 60%. ¿Sí? Esto es resolviéndolo a través de porcentaje. Otra manera que tienen de resolverlo es a través de esta forma así de reparto. Ustedes pueden llamarle X a la cantidad de dinero de la persona que puso 800 pesos y llamarle Y, ¿sí? A la cantidad de dinero que le va a corresponder a la persona que pagó 1.200 para comprar el bono o la rifa, ¿sí? Entonces, ustedes, ¿qué proporciones van a armar? Que al total, ¿sí? Lo tienen que dividir entre la persona que puso 800 y la persona que puso 1.200. Pero ¿cuánto dinero de ese total le corresponde a esta que puso 800? ¿Y cuánto dinero de este total le corresponde a la persona que puso 1.200? Fíjense que acá están armando sobre el total ganado y sobre lo que invirtieron, y acá va a ser el total ganado sobre lo que invirtió cada una de las personas. Y solo resuelvo, por un lado, la proporcionalidad con la variable X y por el otro lado, la proporcionalidad de lo ganado con después la persona que puso la cantidad Y. ¿Sí? Si yo resuelvo esas proporciones por separado, me da que la que puso 800 pesos va a ganar 48.000 pesos y la que puso
1.200 va a ganar 72.000 pesos. ¿Se entiende esto? ¿Quieren que lo resolvamos? Y no sé si ¿Se entiende? si se entiende cómo se armaron, digo, cuáles fueron ¿Poder las resolverlo, profesora? Sí. Paren que encuentre. Teníamos. Esperen que no me está poniendo esto. Teníamos que el total ganado de la rifa eran 120.000 pesos, ¿sí? Y yo necesito saber, acá en realidad irían el valor de lo que me costó la rifa, ¿no es cierto? Los 2.000 pesos. Pero tengo que tener en cuenta que esos 2.000 pesos fueron recaudados por uno que puso 800 y por el otro que puso 1.200, ¿sí? ¿Estamos? Que por eso es que ustedes en el problema tienen el 800 más el 1.200, ¿sí? Que suman el total que invirtieron en el numerito de rifa. Por un lado, quieren saber cuánto le corresponde al que invirtió 800 pesos, ¿sí? ¿Estamos? Fíjense que solo estoy haciendo esta parte, por un lado. Si yo pongo eso en la aplicación, directamente les va a arrojar el 48.000 ese que nos va a dar. Acá tenemos los 120.000, 3. Acá tenemos los 2.000. Y acá vamos a tener el X sobre el 800. Fíjense que ahora, ¿qué podríamos hacer? Esto, las aplicaciones, acuérdense que esto no lo van a ver. Esto es un paso a paso que les puede servir tranquilamente a ustedes para resolverlo a mano y verificarlo o aprenderlo de vuelta. ¿Qué es lo que hacíamos? Contar y simplificar según la cantidad de ceros, ¿no? Es decir, si yo acá tengo 3 ceros, es decir que y arriba tengo 3 ceros o más, puedo dividir numerador y denominador en este caso por 1.000. Entonces, si yo borro 3 ceros, que serían los que se me van a ir cuando divida por 1.000, arriba nos quedó 120. Y si abajo al 2.000 lo divido por 1.000, nos quedó 2. ¿Estamos hasta acá? Fíjense, este 800, ¿qué está haciendo? Matemáticamente hablando, ¿qué operación habría en este X sobre 800? Dividiendo. Dividiendo. ¿Y ustedes cómo harían para que se desaparezca ese 800 que tienen ahí dividiendo? Pasamos multiplicando. Bien, aplico la propiedad uniforme, multiplico a ambos lados por 800 y entonces se me fue el 800 que tengo acá abajo, ¿sí? ¿Puedo simplificar algo más? El 800 con el 2, ¿o no? ¿Y cuánto me quedaría? $120 por 400, ¿sí? Igual a X. Y 120 por 400, ¿qué me da? 48.000, ¿sí? Ahora, esos 48.000 son lo que le corresponde a la persona que aportó los 800 pesos. Si quiero saber cuánto le corresponde a la persona que aportó los 1.200, esta razón la cambio por I sobre 1.200 y hago el mismo desarrollo y me va a dar lo que la otra persona aportó. ¿Sí?
Después, no se olviden de poner respuesta. A la persona A le corresponden 48.000 pesos y a la persona B le corresponden 72.000 pesos. ¿Y cómo sé que eso está bien? Porque si yo sumo 48.000 más 72.000, me dan los 120.000 que dice que es el valor de la rifa. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Muy claro, profe. Bien, genial. Bueno, esto es la primera parte, digamos. Hasta acá problemas de este estilo, de porcentajes, de regla de tres simple, directa e inversa, regla de tres simple compuesta, directa, inversa y mixta, es la que, con la que se van a encontrar en estos problemas. No solo hasta el 15 me parece que habíamos visto, Mariana, creo que un par más también, pero bueno, por esta No, semana. recién estaba verificando Y y no en me realidad tienen para resolver hasta el 13, porque a partir de ahí empieza, sí, perdón, me vuelvo a lo que dice Ángel. Es recomendable en realidad que resuelvas la otra proporción con I, no que solamente hagas la resta, porque también es un modo de verificar Sí, de que el valor que vos encontraste con X, efectivamente después restado con la cantidad total, sea el que vos después resuelvas con la ecuación que tenga ahí. ¿Sí? Es, es recomendable. Que se puede hacer la resta, se puede hacer, pero bueno. Hasta el ejercicio 13, en realidad, ustedes van a tener este tipo de situaciones en donde tienen, lo que les decía la profe Lorena, las proporcionalidades, digamos, las situaciones de proporción simple, que pueden ser directas o inversas. Después tienen las situaciones de proporcionalidad compuesta, en donde siempre tienen que analizar, en base al dato que ustedes tienen que averiguar, eh, con las otras variables que aparecen en el problema, si son una relación inversa o directa, para poder plantear, digamos, la ecuación correspondiente. Y después tienen otras situaciones que, si bien las pueden resolver pensando en el concepto de porcentaje, como fue el que explicó en el primer procedimiento de este último problema, en otras no lo voy a poder pensar como porcentaje, sino que lo más probable es que tenga que plantearlo directamente como esta situación que ven acá, que sería lo de reparto proporcional, en donde cuando trabajan con reparto proporcional, según la cantidad entre cuántos voy a repartir, van a ser las variables que van a aparecer. ¿Qué es importante que vayan haciendo? Si lo pienso en las otras, más o menos, si uno dice qué es lo que estoy representando con X o no lo dice, quizás no me afecta tanto el desarrollo, digamos, lo puedo ir haciendo y respondo. Pero acá, fíjense que esto que está escrito en azul, en donde dice que X va a representar el dinero que le corresponde a quien aportó 800, que el Y es el que va a ser el que aportó 1.200, incluso en otros casos aparece un Z, entonces es importante que antes de plantear lo que es la ecuación que entienden que va a resolver ese problema, determinen cuál es digamos, la variable esa, qué es lo que me representa en esa situación, porque además me va a servir después para cuando tenga que dar la respuesta. ¿Sí? Esa es la primera parte, hasta el ejercicio 13, salvo que entre medio aparezcan algunas situaciones que estén mezcladas, en general hasta el ejercicio 13 eh, trabajan con esto que se explicó. con estos conceptos. A partir del ejercicio 13, y es claro, y es lo que les voy a torturar yo la semana que viene, ya vamos a estar trabajando con inecuaciones, con ecuaciones en donde no aparece el concepto de proporcionalidad, con sistemas de ecuaciones. Y también van a aparecer algunas ecuaciones que están relacionadas con la oferta y la demanda. Por eso están separados de esta manera el combo, digamos, de ejercicios. Bueno, voy a parar la... No, tenía que salir de la compartición para poder Profe, parar la... a mí me figura en el campus que el 7 de febrero, supongo que el 7 de marzo, es el es el examen de la unidad 2, supongo.